Afanador, que es socióloga y es militante del Polo Democrático. Juana Afanador, gracias por estar aquí. Hola, un saludo y muchas gracias por la invitación. Un saludo a Juan Carlos y un saludo a Juan. Y también está con nosotros Juan Espinal, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Juan Espinal, bienvenido a Voces RCN. Doctor Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a Juana. Bueno, el primer asunto tiene que ver con las marchas, la protesta social que ha habido en los últimos días en Colombia, en las últimas horas. En algunos casos ha habido actos de vandalismo. Esta protesta social ha sido convocada esencialmente por las centrales obreras, por las centrales sindicales que han pedido al gobierno que retire el proyecto de reforma tributaria. El gobierno de momento ha dicho que no, ha señalado que está dispuesto a hablar con algunas fuerzas políticas, pero pues ahí hay claro, evidentemente, una gran controversia. Lo cierto del caso, repito, es que ha habido desórdenes, ha habido destrozos a bienes públicos. Esta mañana Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá, en estos micrófonos decía que los daños al Transmilenio, a las estaciones de Transmilenio y algunos vidrios que se habían roto en otras zonas de la ciudad puedan tener un costo de unos 1.500 millones de pesos, pues que tendrá que pagar la gente. La pregunta en términos generales es ¿qué podría devolverle al país cierta tranquilidad, por lo menos? Retirar por parte del gobierno el proyecto de reforma tributaria, tratar de negociar el articulado, entablar un diálogo con otras fuerzas sociales. ¿Cómo se puede volver a cierta normalidad? Juana Afanador. Bueno, primero hay que tener muy en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Llevamos 1 año y medio sin salir, 1 año de pandemia, 1 año en que la crisis social se ha incrementado, en el que, según los últimos estudios del DANE, en Colombia la mayoría de la población pasó de comer 3 veces a comer solamente 2 veces. Digamos que también hay un fenómeno social de descontento que se ha ido acumulando y que en este momento entonces llega una reforma tributaria que además se vuelve y tiene unos grandes impactos en la pequeña clase media, la clase media y las clases más las clases que están en condiciones de vulnerabilidad mucho más altas. Entonces es la gota que rebosa este vaso y este descontento, entonces se vuelve masivamente a la calle en todo el país, se vuelve a la resistencia, hay una contención de unas rabias, que son además rabias justas, ¿no? Como el hambre, como que no hay una renta básica para sobrevivir, como que la pobreza ha aumentado, entonces pues es un fenómeno social totalmente esperado que desate esta reforma tributaria, ¿no? Y yo personalmente creo que realmente esta reforma tributaria, el gobierno en este momento, para calmar los ánimos, la debe retirar. Retirarla, es decir, estamos escuchando a la ciudadanía, porque la ciudadanía no es los vándalos que van, rompen, hacen, que siempre hay grupúsculos que hacen ese tipo de intervenciones, pero no son la mayoría que llenan las calles, que resisten en las calles y que ponen sus cuerpos en las calles contra la policía. Así que yo sí creo que en este momento es necesario que el gobierno nacional retire la reforma tributaria. Juan Espinal, ¿está de acuerdo con esa tesis? Juan Carlos, 3 reflexiones. Primero, el presidente Iván Duque hoy manifestó la voluntad de sustituir el texto de la reforma tributaria y de llegar a consensos con todos los partidos políticos, que además todos los partidos políticos que están en el Congreso de la República pues representan a todos los colombianos. Ahí está la voz democrática de todos los colombianos, partidos de gobierno, partidos independientes y partidos de oposición. Hay unos temas que nosotros desde el Partido Centro Democrático le hemos insistido al gobierno que no deben estar en la reforma tributaria, como grabar con IVA los servicios públicos a estrato 4, 5 y 6, tocar los temas del sector agrícola, lo hemos y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. El alcalde, por ejemplo, de la ciudad de Medellín criticó duramente ese trino, incluso le sugirió a Twitter que retirara
suspendiera la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe, y el secretario de Gobierno también de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, criticó, dice que el país ha logrado avanzar en el respeto a los derechos humanos y que ese tipo de ideas no tienen lugar. Así varios sectores políticos también se han distanciado de ese mensaje. Doctor Espinal, ¿se le fueron las luces al expresidente Álvaro Uribe con este trino? Mire, yo creo que si en un Estado no se pueden con sus instrumentos legítimos de la fuerza proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluido la fuerza pública y de policía, incluidos los que están marchando, incluidos los que no están marchando, incluidos los ciudadanos de a pie que están tratando de salir adelante en este momento tan crítico, entonces ¿quiénes nos van a defender? Por Dios, es que estamos en una realidad muy compleja cuando vemos el terrorismo y el vandalismo acabando absolutamente con todo. Cuando ayer veíamos en el Parque Berrío de Medellín a los bandidos asaltando con arma blanca a los ciudadanos que estaban caminando y que estaban pasando quizás para sus trabajos o ya retornando a sus casas. Entonces, ¿dónde queda la fuerza legítima del Estado en cabeza de nuestras fuerzas militares y de policía? Y yo les digo algo con todo el respeto. Obviamente tenemos que defender los derechos humanos, tenemos que garantizar los derechos, pero también aquí hay deberes ciudadanos y nada puede justificarlo ni de un lado ni del otro. Obviamente se tienen que investigar si se extralimitan los policías en sus funciones, pero entonces ¿quién frena a los vándalos y a los terroristas que vemos cómo están acabando con todo, cómo atacan a nuestros policías, cómo hieren a nuestros policías, cómo atacan a las instituciones públicas? Yo sí estoy de acuerdo con el presidente Uribe y creo que no se le fueron las luces. Juana Afanador, ¿qué piensa de ese trino del expresidente Álvaro Uribe? No, yo sí pienso que se le fueron las luces totalmente y que está incitando a la violencia. Es una incitación gravísima por parte además de un expresidente que cuenta con millones de seguidores, pareciera que estuviera dando órdenes a través de su Twitter. Y lo que estamos viviendo en todo el país en este momento es el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Es un deber de las autoridades evitar al máximo el uso de la fuerza, ¿no? O limitarla al mínimo necesario. Los videos que hemos visto, o sea, el video del policía que mata a quemarropas a un joven en Cali, por favor, porque el joven le da una patada. Eso es un uso totalmente desproporcionado. A mí no me pueden matar por dar un golpe. No está limitando el uso de la fuerza al mínimo y de verdad en algunos casos se ha denunciado en Cali en estos momentos tortura, en Soacha, una joven perdió un ojo también antier. Eso es terrible, ¿no? Además estamos olvidando que en el Código Nacional de Policía se estipula que el uso de la fuerza debe ser proporcional y racional, lo cual no está garantizado en las manifestaciones. No es la primera vez que pasa. Esto lo vemos constantemente. Vemos el abuso policial en cada vez que se están llevando a los jóvenes en este momento que están marchando. Y todo lo están justificando, además, con una retórica que es peligrosísima, y es el nuevo discurso del Centro Democrático, que es el terrorismo vandálico. Entonces, salir a marchar es terrorismo vandálico, entonces si salgo a marchar me pueden detener, y esto está calando además en la policía, que se lleva a los jóvenes que están marchando y les dicen, los vamos a joder por terroristas. Pero, doctora Afanador, entonces es gravísimo. Pero, doctora Afanador, por ejemplo, esas imágenes que vimos impresionantes de una sede bancaria en Cali, con las personas allí encerradas, suplicando que no les hicieran daño, ¿eso no amerita calificarlo como un acto terrorista, por ejemplo? No, eso no es un acto terrorista, eso es un acto que tiene, que asusta a la gente, es un acto violento que los pone en peligro. Que ocasiona terror. Exacto, eso ocasiona terror, pero no se puede decir que es un acto terrorista, que además es como la retórica que ha logrado claro, pero ¿por qué no se puede decir? Pero yo sí le pregunto, pero doctora Afanador, le pregunto algo. ¿Por qué no se dice eso? Porque terrorismo, digamos, definiciones de terrorismo creo que hay un libro entero con definiciones de terrorismo. Esa palabra, por ejemplo, referirse a alguien como terrorista es algo que no hace ni la agencia Reuters ni la agencia France Press. Ellas dicen que hay actos terroristas, pero que no hay personas que sean terroristas. Pero ese es un debate muy serio. Pero en esencia, digamos que uno podría resumir la definición de terrorismo como causar terror a un grupo humano o a unas personas
con propósitos políticos. Entonces, si alguien trata de tomarse una sucursal de un banco y amenaza con quemar la sucursal o con romper los vidrios y causarles daño a unos clientes que están dentro porque quiere que retiren la reforma tributaria, que es un fin político, ¿eso no sería entonces terrorismo? Está causando terror, porque el terrorismo sería el uso sistemático del terror. Acá están ocasionando terror, y eso sí es cierto, totalmente, ¿no? Pero no estamos viendo que estén ocasionando terror en todos los bancos del país y que sea sistemático el terror que esté ocasionando grupos organizados de manifestantes. Es un grupo que está organizando eso y que hizo eso en Cali y que es totalmente lamentable, porque además la ciudadanía no se puede ir en contra de la ciudadanía tiene que estar junta, tiene que luchar junta para que se caiga esa reforma tributaria, que es la gota que derramó el vaso, pero pues la ciudadanía no es el enemigo, nosotros no somos los enemigos que salimos a marchar, pero tenemos derechos además a marchar, entonces generalizan porque un grupo causa terror en una sucursal bancaria, un grupo lamentable, porque hay que decirlo, y generalizan que entonces toda la sociedad colombiana que sale a las calles es terrorista, y eso es inadmisible. Creo que Juan Espinal quería agregar algo. Sí, no, yo le digo algo, doctor Juan Carlos, a mí sí me preocupa la retórica de la izquierda, porque miren cómo justifican estos actos que generan para ellos es terrorismo, no terrorismo, y a mí me dejó realmente plasmado ver anoche el video, cómo los jóvenes le tiraban y le prendían candela a nuestros miembros de la policía en Pasto. ¿Cómo ocurre esto en Bogotá? ¿Cómo a menos de 20 metros se toman estaciones del transporte mío en Cali, donde había un hospital con niños allí incluidos en este hospital que estaban en urgencias y poco les importaba? Entonces, por Dios, yo estoy seguro, mire, de aquí no se puede justificar ni de un lado ni del otro, pero todo el peso de la ley contra estos vándalos. Las personas que salieron ayer a manifestar y que salieron el miércoles de manera pacífica, bienvenidos, que la protesta es un derecho dentro de nuestra democracia y nosotros no estamos en contra de ello. Nosotros lo que rechazamos es cuando quieren acabar con las instituciones públicas, cuando quieren acabar con las instituciones privadas, cuando quieren acabar con Transmilenio, cuando quieren acabar con el metro de Medellín. O yo le digo algo, los ricos de este país se montan en el metro de Medellín o se montan en Transmilenio. Qué inconsciencia la de estos jóvenes cuando van y acaban con el transporte público, cuando vemos a personas que tienen que caminar kilómetros y kilómetros después de haber trabajado todo un día. Entonces aquí también lo que falta es un poco de conciencia, un poco de sensibilidad. Y nada justifica que por una reforma que tiene a la comunidad en general con malestar, queramos acabar con todo lo que nos ha tocado construir durante muchos años. ¿Quién va a responder por todo lo que acabaron, doctor Juan Carlos? ¿Los políticos? ¿Los medios de comunicación? ¿Quiénes van a responder? ¿FECODE? No, señores, aquí tenemos que realmente ser responsables con lo que tenemos, ser responsables con las acciones. Y yo sí lo dije también esta semana, la Procuraduría debe investigar a los funcionarios públicos que están incitando a salir a las calles, a acabar con todo lo que nosotros hemos construido. Congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores aplaudiendo a las personas que están acabando con nuestras ciudades. A ellos los tienen que investigar. No será, doctor Espinal, que pues les asiste también el derecho a esas personas, no a incitarlos, por supuesto, pero sí a participar en su derecho constitucional también a marchar como ciudadanos y expresar también su malestar con una idea que se está tramitando? Alejandro, eso es bienvenido, pero entonces que no inciten a todo lo que está ocurriendo porque dicen continuemos en las calles. Y mire, quizá los pacíficos se están quedando en sus casas porque también están entendiendo que ponen en riesgo a sus familias. Es que estamos en un tercer pico de la pandemia. Ayer 505 personas fallecieron por el COVID. Ojalá en los próximos días no se disparen los niveles de contagio en Colombia y no fallezcan más personas por causa del COVID. Aquí falta conciencia y también les digo algo, la protesta cuando en Colombia se sobrepone hacia los derechos a la salud y hacia los derechos a la vida. Yo creo que falta conciencia y falta sensibilidad ciudadana. Óiganme, un segundo asunto sobre esta cuestión de las protestas y de las marchas. Tiene que ver con la reacción del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a los actos de vandalismo en la capital del Valle. La situación allá fue muy grave, en algunos momentos incluso tuvieron que cerrar todas las salidas del centro urbano de Cali. La gente no podía ir en autobús, no podía irse en un bus a Tuluá o a Buga o a Popayán en el Cauca o a Pasto o a Buenaventura. Incluso no se podía llegar al aeropuerto, porque estaba bloqueado
bloqueado el aeropuerto, la persona que tenía que ir a recoger un familiar que venía en un vuelo de otra ciudad colombiana o del exterior tampoco lo podía hacer. Ha dicho Jorge Iván Ospina que él cree que debería caer todo el peso de la ley para los promotores de los actos demenciales de esas protestas, y además ha mencionado que algunos venezolanos, y con este tema hay que tener mucho cuidado para no ir a caer en declaraciones racistas y xenófobas, dijo que algunos venezolanos estaban detrás de todo esto. ¿Ustedes le ven alguna forma, existe alguna fórmula para por lo menos tratar de identificar claramente a los vándalos y a quienes los están auspiciando? Porque no parece fácil, siempre se ocultan, se mimetizan, se esconden detrás de los manifestantes, muchas veces que en su gran mayoría son pacíficos. ¿Qué solución podría tener algo así? Y sobre todo, ¿cómo tratar el tema de los venezolanos? Que repito, sobre eso hay que tener muchísimo cuidado. Juana Afanador. Primero yo creo que hay que preguntarse por qué se llegan a esos actos que se dicen vandálicos, ¿no? Porque se llega al punto que un grupo de la sociedad sienta tanta rabia, tanta furia, que sale a quemar un mío o sale a quemar un Transmilenio. ¿Qué son esas frustraciones que carga una parte de la sociedad colombiana para salir a hacer esto, ¿no? Creo que reducirlos a que todos son pequeños grupos vandálicos, organizados, y esto creo que tiene que haber una pregunta más allá para poder entender el fenómeno, ¿no? Porque esto no solo pasa acá en Colombia, esto pasa en todo el mundo. Acuérdense de los chalecos amarillos en Francia que quemaron el Fouquet en los Campos Elíseos, ¿no? Que era el símbolo del lugar del poder, de la celebración del poder en Francia. El Fouquet sí fueron y lo quemaron. Entonces estos son como las rabias sociales contenidas que se expresan de maneras violentas, hay que decirlo, como quemando carros, como quemando el mío, como quemando el Transmilenio, que es lo que ha pasado en el país. Las declaraciones de el alcalde de Cali pues son totalmente lamentables, ¿no? Porque es muy fácil coger a un grupo y decir que todo es culpa de los venezolanos, ¿no? Y en Bogotá ha pasado lo mismo. La alcaldesa Claudia López también ha hecho ese tipo de declaraciones xenófobas constantemente e implícitamente, queriendo decir, como lo hace también Ospina, que estos grupos de venezolanos les pagan para cometer estos actos vandálicos. Esto ya pasó también en el primer paro nacional, si lo recuerdan, del 2019, que también salieron a decir que eran grupos venezolanos a los que le estaban pagando. Entonces, primero, ¿cómo comprueban que son grupos de venezolanos? Entonces, decir que no hay grupos de colombianos cometiendo algunos delitos, se estigmatiza directamente a esta población. También si hay un grupo que ha cometido algún delito, no se puede generalizar con toda la población. Dos, ¿cómo capturar a estos grupos que dicen organizados? Pues es que primero hay que hacerse la pregunta, si hay grupos organizados, cómo se organizan, por qué la inteligencia policial del país, la inteligencia militar, no ha podido detectarlos, cómo no los pueden frenar antes, sabiendo que existen, y por qué es tan difícil, ¿no? Ya que son los culpables de todo, ¿por qué no los han logrado capturar, ¿no? Yo sí me hago ese tipo de preguntas, porque es muy fácil crear un enemigo que se come además el espacio de debate y de análisis de lo que pasa en el paro, ¿no? Y lo que está pasando en estos días de protesta. Entonces no se habla de la represión policial, no se habla de los miles de manifestantes que salen pacíficamente, pero sí de los pequeños grupos que causan destrozos y eso, y que son además imposibles de descubrir. Me parece pertinente. Un paréntesis, ¿cómo se llama el perro? Qué pena, doctor Juan Carlos, que ¿Al que ladra es de Juan Espinal? ¿Y cómo se llama? Es mi perro, se llama Marco Polo y está hoy todo alborotado. Qué pena con ustedes. ¿Marco Tulio se llama? Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo, ¿y de qué raza es? Es un tekel, un salchicha. Ah, caramba, pero tiene que llamarlo ahí cerca al computador para que esté tranquilo, que oiga el debate y verá que se calma. Pero bueno, don Juan Espinal, ¿qué piensa usted de lo del alcalde de Cali en 40 segundos que tenemos que ir a una pausa? Rápidamente, mire, lo primero es que nosotros tenemos que ser solidarios con lo que vive el pueblo venezolano.
a los venezolanos hay que acogerlos y se les ha tratado de ayudar en esta crisis que ellos viven en su país y que llegan acá. Son más de 1.500.000 venezolanos que llegan a Colombia. Y yo coincido con algo en Juana, y es que hay que identificarlos, no podemos generalizar. Hay que identificarlos, hay que individualizarlos y obviamente que caiga sobre ellos la fuerza de la justicia, y si hay que mandarlos a Venezuela, pues móntalos en un bus o en un avión y los manda para Venezuela, pero no podemos generalizar, no los podemos señalar, no podemos caer en ese tipo de errores porque le hace mal a los venezolanos que están en nuestro país. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Voces RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Para mí la radio ha significado una excelente compañía. Y ha sido en estos momentos un vínculo de comunicación directa para que los colombianos y los boyacenses estemos al tanto de los problemas sociales, económicos. A sobrellevar un poco. De esa extinta guerrilla, pues reconoce ante la justicia por primera vez en su historia que secuestró de manera sistemática durante sus combates, sus guerras contra el gobierno colombiano. Hasta ahora recordemos que los señores de las FARC han dicho que se trataba de eso, de una política de retenciones, y el país les decía que eso era un eufemismo, que eso era un término para suavizar un delito grave, un delito de lesa humanidad como es el del secuestro. ¿Qué lectura le dan ustedes a este reconocimiento? ¿Es un paso en la buena dirección o se están quedando los de las FARC cortos? Juana Afanador. No, yo creo que esta es una muy buena noticia en medio de estas noticias tan devastadoras y de estas tensiones en las que vivimos en este momento, y es que se está cumpliendo el acuerdo de paz, se están honrando y se están reconociendo a las víctimas, que era pues, el punto más importante, creo yo, de estos acuerdos, y hoy reconocieron que lo que pasó fue inaceptable, y esto hace que sea un paso fundamental en la reparación simbólica de las víctimas, ¿no? Y en que valió la pena los acuerdos de paz y que tenemos que seguir adelante blindando el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Juan Espinal, ¿cómo registra usted este reconocimiento por parte de las FARC de que lo que cometieron no fueron retenciones? No se circunscribía a una política de retenciones, sino secuestros, que son delitos de lesa humanidad. Pues miren, ya llevamos más de 4 años en este proceso que lidera la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que no se deberían felicitar, es lo que tienen que hacer dentro del proceso y lo acordado entre Santos y entre ellos. Pero aquí sí hay que hacerles un llamado también muy importante. Reconocen esto, pero tienen que devolver todos sus bienes para reparar las víctimas. Aquí las víctimas realmente son los actores más importantes y a ellos hay que repararlos, y ellos poco han ayudado. Sí, si esto puede de alguna manera bajar la tensión política que hay sobre la JEP y la desconfianza de muchos sectores políticos hacia el acuerdo de La Habana, ¿puede ir en esa dirección, doctor Afanador? Sí, pues yo creo que es la muestra que la JEP está haciendo su trabajo y que está cumpliendo, y que las FARC está cumpliendo sus compromisos que fueron pactados en La Habana, ¿no? Miren, este es un paso fundamental para las víctimas, es un paso que se reconozca y que se hable además como crimen y como lo que fue de terrible el secuestro, ¿no? Es reconocer lo que pasó y aceptar la culpa de lo que pasó. Eso es un paso de verdad para la reparación simbólica que tiene unos precedentes enormes en este país, y que muestra el trabajo que está haciendo la JEP, que está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien, y esta es una de las muestras de eso. Doctor Espinal, ¿esto puede ayudar a bajar esa presión, esas críticas que ha recibido la Jurisdicción Especial para la Paz y los avances en el acuerdo en ese sentido? Alejandro, uno podría decir que a la reforma tributaria le pasó lo mismo que la JEP. Nacieron con una legitimidad muy grande y un rechazo social. Además, la JEP no se ha ganado la confianza ciudadana. Pocas sentencias, casi nada se ha conocido de sentencias en contra de los miembros de las FARC por sus delitos atroces y de lesa humanidad, secuestro, cautiverio, asesinatos, reclusión de niños, violación de mujeres. Yo lo que creo, y yo siempre lo he insistido, y yo no puedo ser incoherente con mi posición, es que yo creo que la JEP debería eliminarse o al menos reformarse de manera profunda, y por qué no proceder los miembros de las FARC ante la justicia ordinaria, que pueden tener
todas sus garantías. Para mí la JEP siempre ha sido un tribunal ajustado a ellos, para ellos y para que ellos mismos decidan quiénes son sus magistrados y cómo tienen que ser juzgados. La verdad, poco confío en la Justicia Especial para la Paz. Claro, pero cuando usted dice que debería eliminarse, pues, ¿cómo se hace eso? Es decir, hay un acuerdo de paz firmado, ¿no sería un incumplimiento? Aunque por supuesto también existe el argumento de que son los de las FARC o ellos también están incumpliendo ante la JEP. ¿No será que eso es una utopía y que quizá incluso el argumento de que se podría reformar de alguna manera podría ser más válido, doctor Espinal? No, doctor Juan Carlos, yo creo que aquí los que realmente le han incumplido al proceso de paz son ellos mismos. O sea, cuando Santrix, Iván Márquez, el Paisa, se van, se vuelan y siguen traqueteando, cuando vemos que las disidencias de las FARC siguen cometiendo delitos que se siguen saliendo del acuerdo, ellos son los que realmente están incumpliendo. Y aquí hay otro punto fundamental que nosotros hemos insistido. Colombia necesita una reforma estructural del sistema judicial y ahí tiene que estar obviamente el tema de la Justicia Especial para la Paz. Yo quisiera decir Juana Afanador, usted adelante, por supuesto. Bien, uno de los argumentos del Centro Democrático para oponerse a la JEP ha sido que no había incentivos para que la FARC dijera la verdad y las FARC están diciendo la verdad. Y aunque estoy de acuerdo con que falta camino en otros aspectos, este es un paso fundamental, importantísimo en el reconocimiento del papel de las FARC en el conflicto en términos de victimización, ¿no? Y esto se contrasta totalmente con el desdén del gobierno en la protección de los firmantes y en el cumplimiento de los acuerdos de paz, así como las dificultades para esclarecer los crímenes cometidos por el Estado, ¿no? Entonces yo sí creo que la JEP es necesaria, que esto es un momento fundamental para el país. ¿Alguna observación a ese punto de vista, Juan Espinal? No, yo siempre defiendo la institucionalidad y obviamente pues, lo digo y lo he dicho. Nada se puede justificar ni de un lado ni del otro. Aquí ningún delito puede ser más importante porque es en cabeza del uno y del otro. Y creo que en una democracia tiene que funcionar la justicia de manera perfecta para garantizar los derechos y los deberes a todos los ciudadanos. Creo que eso es elemental y desafortunadamente en Colombia la justicia se ha convertido en una puerta giratoria, realmente una justicia politizada desafortunadamente, y por eso se necesita una reforma estructural. Sí, pero doctor Espinal, ¿qué se puede hacer para encontrar un punto medio, para ayudar en ese proceso de reconciliación y no desaprovechar esta oportunidad? La JEP es una realidad, el proceso es una realidad, está en marcha. ¿Qué hacer para que esto siga ganando legitimidad y entendamos que este puede ser una oportunidad también para el país? Pues Alejandro, yo creo que lo más importante es que la justicia sea más eficaz y más eficiente en impartir justicia a los miembros de las FARC que cometieron todos los delitos, que no sean tan lentos y tan demorados. Además, porque esto es una justicia para ellos, ¿cierto? Es una justicia para estudiarlos, para analizarlos, para procesarlos y para sentenciarlos. Y llevamos más de 4 años y poco ha pasado. Entonces creo que es la Justicia Especial de la Paz la que tiene que ganarse la confianza, pero entonces actuando de manera eficiente y efectiva. ¿Cómo podemos hacer que esta oportunidad pueda darle esa confianza al país, doctora Afanador? No, es que ya simplemente esta oportunidad está dando confianza, ¿no? Yo no creo que este país sea un país que se oponga rotundamente a la JEP ni que sea un país que se opone rotundamente a la paz. Eso también ha sido un gran discurso que ha construido el Centro Democrático del país contra la paz. El país no, se habla con la gente y la gente está de acuerdo, y creo que sobre todo hay que escuchar y acompañar a las víctimas que son las que para estos procesos son necesarios. Y miren, el proceso de paz es un hito histórico en este país. El proceso de paz hay que seguir defendiéndolo, la implementación de los acuerdos sobre todo hay que seguir defendiéndola, porque la implementación además de los acuerdos de paz de La Habana no eran solamente que pasaran por la Justicia Especial para la Paz los excombatientes que decidieran entrar en el proceso, sino que también era y también sigue siendo un proyecto de país. Por ejemplo, en el punto 1 de los acuerdos están las vías terciarias
Y ahí están, seguimos en un país sin vías terciarias en el que alguien que vive en el campo, en la ruralidad, no puede acceder fácilmente a un médico, no puede acceder fácilmente, y eso volvemos. Por cosas como estas es que el paro nacional y que el descontento vuelve y sale hoy. Pero yo sí creo que el país es un país que tiene y que ya está cansado del conflicto. A los campesinos los matan, a los líderes sociales los matan. Ya este país no aguanta más, este país tiene que seguir avanzando hacia la paz y hacia la paz con los demás grupos armados que siguen estando por fuera de la ley. Miren, me pregunta una oyente por Twitter que oyó las opiniones de ustedes sobre los dos temas iniciales, que les haga una pregunta y me parece que vale la pena. Me dice que si ustedes creen, volviendo a las marchas, a la protesta social en Colombia, que esos actos de vandalismo son expresiones espontáneas, si es una cuestión que se produce en unos grupos que están ahí. Tipo de cosas, ¿no? Eso lo vemos en todas las marchas en todo el mundo. Tendría que haber una organización mundial coordinando este tipo de cosas, lo que es imposible. Hay grupos que existen en Europa como los Black Blocs que están totalmente identificados y que su papel es ir a llegar a romper las protestas y hacer ese tipo de cosas, pero en Colombia no tenemos Black Blocs y creo que hay que también empezar a preguntarnos y a escuchar por qué la gente llega a ese nivel de rabia y descontento que no le importa ir a quemar un bus. Pero ¿será gente con ese nivel de desconfianza o puede haber evidentemente grupos armados ilegales que ayudan a promover esto? Ustedes saben que siempre han estado detrás de esto células urbanas. Grupos de personas descontentas que además es que cuenten con un montón de medios para hacer unas, para romper vidrios o quemar Transmilenios de las maneras sofisticadas del mundo. No, es todo, si se dan cuenta, es todo muy artesanal, ¿no? Es la expresión de la rabia con lo que tengo al lado. Uy, pero es una manera artesanal de acabar con todo. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo con la doctora Juana. Yo creo que pues esa manera artesanal es tremenda. Imagínense, si no tuvieran entonces más recursos, pues realmente tirarían una bomba y acabarían con cuadras y cuadras, porque vemos cómo afectan y le dan duro a nuestros policías, cómo incendian edificios, cómo acaban cajeros, cómo queman buses enteros de mío. Realmente esa forma artesanal es muy peligrosa. Nada justifica el terrorismo y el vandalismo, así estemos pasando por momentos de dificultad. Y tercera reflexión, claro que hay preocupaciones económicas por causa de la pandemia. La pandemia no se la inventó absolutamente nadie. Nos devolvimos muchos años. En materia de pobreza, el informe del DANE de esta semana, el aumento de desempleo, el aumento de pobreza, doctor Juan Carlos, es muy preocupante para el país. Pero yo también le digo algo, nosotros tenemos que tener la capacidad de dejar a un lado la ansia de poder política que vemos desafortunadamente en la oposición, tratar de hablar con el gobierno nacional, pero también decirle al gobierno, escucha. Oigan, me quiero hacerles un cambio de tema. El periódico La República de Bogotá ha publicado un artículo en las últimas horas que se titula así: Colombia ya no tiene grado de inversión, al menos para los traders, dice Bloomberg. Bien, y el artículo lo que señala, para hacerlo más sencillo, es lo siguiente: los bonos de Colombia en dólares se cotizan como si ya no tuvieran grado de inversión, a medida que los inversionistas apuestan que el gobierno no logrará aumentar los impuestos lo suficiente como para que la deuda del país no caiga hacia un terreno de especulación. ¿Cuál es el asunto? Como ustedes saben, estas agencias calificadoras de riesgo muchas veces confían que los gobiernos, como el caso del de Iván Duque en Colombia, pues pueda hacer aprobar en el Congreso un proyecto de reforma tributaria, de manera que el Estado colombiano tenga más dinero y por supuesto que la deuda colombiana sea mucho más sólida. Bien, esta noticia que da Bloomberg es una campanada de alerta para Colombia en caso de que no apruebe algún tipo de reforma tributaria, o a esto no hay que prestarle tanta atención como dicen algunas otras personas. Juana Afanador, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que lo primero que hay que señalar es que la disminución en la calificación de riesgo por parte de las calificadoras responde en este momento a la incapacidad del gobierno de equilibrar el gasto fiscal. Eso quiere decir que estamos gastando más de lo que se tiene de ingresos. Entonces, para ellas el nivel de deuda que todo el país es insostenible. Pero esto también está relacionado con una serie de cosas como las inequidades del sistema tributario colombiano,
Y ahí yo sí quiero decir que la desigualdad en la tributación, que no solo sucede con personas naturales, y ahí yo sí quiero decir que bueno, las presiones internacionales para que hoy haya una reforma son grandes y esto lo demuestra, y que, miren, de verdad, nosotros no nos oponemos a una reforma tributaria, ¿no? Pero necesitamos es vigente y es necesaria, pero esta es una reforma tributaria que no soluciona el problema de fondo. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Juan Espinal? Doctor Juan Carlos, yo creo que esto es un campanazo que hay que ponerle mucho cuidado y hay que analizarlo. Las calificadoras de riesgos internacionales, pues, realmente son muy importantes para la economía interna y para las transacciones externas, específicamente en este caso el valor de los bonos en nuestra economía colombiana. Creo que le tenemos que poner cuidado. Obviamente el campanazo se da por todo el ruido que se ha generado con la reforma tributaria, que es apoyada, no apoyada por el Congreso de la República, que se debe retirar, que se debe ajustar, que se debe sustituir el texto, pero sí creo que le tenemos que poner cuidado. Incluso el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, y el Ministerio de Hacienda lo ha manifestado. Las calificadoras de riesgo obviamente están sobre todos los estados a nivel mundial analizando el futuro de las finanzas, del recaudo, de la imposibilidad de aumento de deuda externa de los países. Entonces creo que es muy importante ponerle la lupa a este llamado de atención de estas calificadoras. Bueno, quiero cambiarles de asunto y de país y preguntarles por Estados Unidos. Hoy se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden, que se posesionó el 20 de enero pasado, el presidente demócrata. Esto de los primeros 100 días es un periodo que tiene mucho significado desde cuando en 1933, a partir del 4 de marzo, que era cuando se posesionaban los presidentes, Franklin Delano Roosevelt logró en los primeros 100 días cambiar totalmente a Estados Unidos, sacarlo de la Gran Depresión, lograr estimular la economía y todo ello mediante 15 leyes muy importantes para acabar con la depresión, por un lado, y con otras 76 que logró que la aprobaran para crear miles y miles y miles de empleo e inyectarle muchísimo dinero a la economía. Biden en estos primeros 100 días, si uno hace el balance, pues por un lado ha logrado vacunar a muchísima gente, casi 150 millones de personas, en un país de 331 millones de habitantes han recibido al menos una dosis de la vacuna, eso por una parte. Por otra parte, volvió a meter a Estados Unidos al Acuerdo de París contra los efectos negativos del cambio climático, ha prometido reducir las emisiones de gases tóxicos en un 50% con respecto a los niveles de 2005 y todo esto para el año 2030, y ha hecho otras cosas como permitir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, 13. Y ha presentado ahora otros par de proyectos casi por el mismo monto, cada uno de ellos para lograr que se mejore la infraestructura y para conseguir dinero para la educación y demás. En la parte mala le han anotado dos cosas. Una, la política migratoria. Hay mucha gente llegando por la frontera de México, inmigrantes desesperados en condición de pobreza, niños que llegan solos, que los esperan sus padres o que los mandan sus padres así. Y por otro lado, no condenó a Arabia Saudí, al príncipe heredero, por el asesinato y la tortura de un periodista, Jamal Khashoggi, en Estambul hace ya unos años. Para ustedes, ¿cómo califican la presidencia de Joe Biden en términos generales? ¿Les gusta este presidente demócrata o les parece que está metiendo la pata? Juana Afanador. No, pues esto ha sido un cambio importantísimo dentro de la geopolítica mundial, pasar de Trump a Biden. Una de las cosas que creo que la inversión social se ha visto enormemente, como Juan Carlos lo decías hace unos minutos, con los billones invertidos para que la gente no la pasara tan mal, para poder apaciguar la crisis social que trajo la pandemia. Lo otro que también es que empieza a haber en Estados Unidos una interesante discusión sobre la justicia tributaria, que eso también hay que reconocérselo, que se está dando dentro de los demócratas, la inversión hacia la educación, que es de celebrar enormemente. Entonces yo creo que son 100 días que empiezan bien, ¿no? Son 100 días de todas formas motivadores frente al discurso y frente al gobierno de Biden, que era un gobierno, el de Trump, perdón, que era abiertamente racista, antimigratorio, ¿no? que generaba pues sus
comentarios además hacia los migrantes mexicanos, la represión que hubo tan enormemente de niños y niñas separados de sus familias. Y bueno, lo que sí hay que decir es que en Estados Unidos una interesante discusión sobre la justicia tributaria, que eso también hay que reconocérselo, que se está dando dentro de los demócratas, la inversión hacia la educación, que es de celebrar enormemente. Entonces yo creo que son 100 días que empiezan bien, ¿no? Son 100 días de todas formas motivadores frente al discurso y frente al gobierno de Biden, que era un gobierno, el de Trump, perdón, que era abiertamente racista, antimigratorio, ¿no? que generaba pues sus comentarios además hacia los migrantes mexicanos, la represión que hubo tan enormemente de niños y niñas separados de sus familias. Y bueno, lo que sí hay que decir es que en Estados Unidos la política migratoria siempre va a ser un gran problema y siempre va a ser una de las grandes discusiones y que va a estar en el centro del debate del país. Y sí, finalmente ahí se ve un poco la tibieza de Estados Unidos y la tibieza de Biden en cosas como no condenar el asesinato del periodista saudí en Turquía, que fue un hecho pues lamentable y un hecho además que atenta directamente contra la libertad de prensa, ¿no? En el mundo el asesinato de periodistas y nosotros lastimosamente en Colombia también lo vivimos, debe y tiene que ser totalmente condenado y tenemos que seguir luchando por la libertad de expresión. Claro, para ilustración de los oyentes, este periodista se llamaba Jamal Khashoggi, estaba viviendo en Estados Unidos, un periodista saudí que escribía incluso columnas en el periódico The Washington Post en Estados Unidos, y en octubre, el 2 de octubre de 2018, fue a conseguir unos documentos al consulado saudí en Estambul, en Turquía, y nunca volvió a salir del consulado. Y después vino una investigación y lo que se ha comprobado es que lo torturaron ahí, él no había vuelto a vivir en Arabia Saudí porque allá pues corría peligro, pero en el consulado lo torturaron, incluso parece que le arrancaron las uñas, pero lo descuartizaron, y hay información también de que seguramente disolvieron su cuerpo en un líquido porque no han encontrado absolutamente una sola célula del señor Jamal Khashoggi, y de eso culparon a Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudí, que habla inglés y va mucho a Washington, pero la gente le ha recriminado a Biden y la gran prensa estadounidense porque no ha tomado sanciones contra los saudíes, pero en Arabia Saudí hay mucho petróleo y bueno, ahí habrá algunos argumentos. Juan Espinal, ¿le gusta a Biden o le molesta? Mire, yo siempre he manifestado que los primeros 100 días de un gobernante y el análisis de su gestión, pues no habría como un punto de equilibrio, porque los primeros días siempre es complejo y difícil, además en pandemia, como le tocó al presidente Biden. Reconocerle su liderazgo en materia de vacunación, creo que es muy importante y es un ejemplo para la región, la estrategia que él ha venido implementando para recuperar la economía, yo creo que eso es fundamental. Él le pone el acelerador, además porque cuenta con la confianza del Congreso de la República, donde pensamos que de pronto no iba a haber una buena relación y está manejando muy buenas relaciones políticas. Volver al acto de la COP21, yo creo que es importante el acuerdo de París, cambio climático, yo creo que eso es fundamental. La transición energética a nivel mundial es una realidad y nosotros tenemos que poner el acelerador al tema. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Juan Afanador, por haber estado aquí. Gracias también a Juan Espinal. Y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Voces RCN. Voces RCN. En RCN Radio, Deporte al Detalle. El levantamiento de pesas no es una actividad física que comenzó en algún gimnasio de ciudad o salón de barrio donde un grupo de fortachones